Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la vida cotidiana en la ciudad durante el siglo XIX. Este tema pertenece a la asignatura de historia. En las ciudades, la vida fue cambiando poco a poco después de la independencia. En gran medida, las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades que ya realizaban desde la época del virreinato. La mayoría de ellos pues eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico, es decir, que ayudaban en las casas. También había en menor cantidad pues algunos empleados públicos, comerciantes, gente que atendía tiendas, funcionarios, militares, maestros, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que se comenzó a observar en algunas ciudades fue el aumento de la población que venía del campo, es decir, gente que migró de sus hogares en el campo a las ciudades y que se desempeñaba en diversos oficios como eran aguadores, es decir, personas que cargaban contenedores con agua para llevarlo a las casas de las personas ricas, ya que antes pues no existía el drenaje y no llegaba el agua a las casas así tan fácil. Las personas tenían que ir por el agua y traerla. También algunos eran vendedores ambulantes o cargadores en los mercados. Por lo que vemos, había una enorme diversidad de oficios y de profesiones durante esa época, tal y como existe hoy en día. Sin embargo, la gran mayoría de la gente antes vivía en el campo y después de la época de la independencia, los campos se fueron quedando abandonados poco a poco y muchas de esas personas decidieron buscar mejores oportunidades en las ciudades. Durante esta época también se comenzó a manejar en mayor medida lo que es la libertad de expresión, es decir, la posibilidad de que las personas expresaran lo que pensaban y lo que sentían, tanto de manera verbal, es decir, hablando, como de manera escrita a través de la prensa, o sea, los periódicos, sin necesidad de que se vieran reprimidos o castigados, es decir, había una mayor libertad de expresión y una mayor libertad de prensa también. Entonces, en esta época se comenzó a propagar más el uso del periódico, los medios impresos. Ya en el año de 1824 se aprobó que los estados de nuestro país debían de defender la libertad de expresión y esto dio la oportunidad de que hubiera una mayor distribución de los periódicos y las noticias pues llegaban mucho más rápido, ya que antes solo se comunicaban las noticias pues a través de la información entre las personas, lo que pues vulgarmente le conocemos como chisme. Pues la gente chismeaba lo que escuchaba y lo que oía y pues a veces la información pues era un tanto errónea o le ponían de más o le quitaban, lo cual es común. Y sin embargo, ya después de que se empezó a difundir con mayor facilidad el periódico, pues esto empezó a dejar de ocurrir y ya las personas podían leer la información de manera más rápida y de manera fidedigna. Entonces hubo una mayor oportunidad y una mayor pluralidad de opiniones, es decir, que había gente que opinaba sobre un tema de diferentes maneras y eso hacía que las personas pues pudieran estar más al pendiente de la situación de nuestro país, aunque difícilmente esto los llegaba a afectar de manera directa y muchas veces los ciudadanos solo recibían las consecuencias sin conocer el porqué. Esto debido a que la gran mayoría de la población de nuestro país después de la independencia seguía siendo analfabeta, es decir, que no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, de nada servía que hubiera mayor difusión del periódico si ellos ni siquiera sabían leer. Entonces, de ahí viene la importancia de que nosotros sepamos leer y que sepamos cómo buscar información para mantenernos informados con lo más actual y que no nos engañen tan fácil. Durante esa época, el entretenimiento en la vida cotidiana pues podría parecer algo aburrido si ustedes lo consideraban así. Sin embargo, en esta época la gente no se aburría, ya que al igual que hoy en día había muchísimas formas de entretenimiento. Por ejemplo, las corridas de toros. Hoy en día sabemos que en algunos lugares incluso ya las están prohibiendo debido al maltrato animal. Sin embargo, durante esa época fueron muy populares y la gran mayoría de la gente acudía a las corridas de toros. El teatro también era muy importante para el entretenimiento de la gente. Recordemos que desde el año de 1788 ya existían plazas de toros en México, es decir, desde la época del virreinato.
Sin embargo, también es importante recalcar el hecho de que éstas no estaban al alcance de todas las personas, ni el teatro ni las plazas de toros, ya que las diferencias sociales eran muy marcadas en esa época y los constantes conflictos armados en muchas ocasiones solo habían logrado marcar aún más esta desigualdad, es decir, que había una enorme desigualdad entre la gente que tenía pues, más riqueza y los pobres, y ellos se encargaban bastante cruelmente de hacerte saber que eras pobre. Entonces en el centro de las ciudades pues solo podíamos encontrar a las personas de clase alta y conforme íbamos hacia las afueras de nuestras ciudades, ahí se encontraban las personas que tenían un menor estrato económico y social, es decir, que vivían en condiciones más pobres e incluso algunos en condiciones un tanto insalubres. La vida cotidiana en el México del siglo XIX era pues un tanto diferente, un poco, como en cada época pues tenía sus variaciones. En el campo la vida era un tanto precaria, es decir, pobre, había bastantes carencias, no había servicios, no había la posibilidad de incluso a veces del servicio médico, lo cual generaba pues una mayor insalubridad o incluso pues muertes constantes en el campo debido a la falta de acceso a esas oportunidades. La gente solía trabajar en las haciendas, que eran lugares muy grandes que le pertenecían a una persona rica y donde se cultivaban diferentes tipos de alimentos para después venderlos en las ciudades. También existía lo que eran los reclutamientos forzosos, donde a veces todavía podía existir lo que era la esclavitud, donde las personas trabajaban para un patrón toda su vida y le debían todo a ese patrón y no se podían ir. Incluso sus hijos quedaban trabajando ahí por muchísimos años, incluso después de la muerte del padre de familia. Y esto pues generó la disminución de la población, principalmente de la población indígena. En el caso de la ciudad, pues existió un mayor aumento en la densidad de población, es decir, que una mayor cantidad de gente se fue a vivir a las ciudades. Esto pues debido a que había un poquito de mejores condiciones y de acceso a los servicios y oportunidades en la ciudad que en el campo. Es decir, que entonces la gente empezó a migrar y a abandonar los campos para venirse a las ciudades, donde se dedicaron a una infinidad de oficios, como lo vimos anteriormente. También hubo una muy marcada diferencia social y económica, también ya hablamos de eso, y la iglesia pues era el centro de la sociedad. La sociedad estaba regida muy fuertemente por lo que es la iglesia y principalmente se había establecido la iglesia católica como la única religión en su momento en el país, por lo tanto tenía un enorme poder y podían decidir en muchos aspectos de la vida cotidiana.